Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Para los que todavía no nos conocen, somos Caro y Mauri. Estamos viajando en un motorhome hace 3 años y medio, nuestro motorhome Libertad, junto a nuestros 3 gatitos, Dori, Feli y Robert. Hoy puntualmente estamos ya en ruta, camino a una de las ciudades más importantes de Brasil, Río de Janeiro. Estamos con muchísimas expectativas de conocer Río, así que los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Antes de llegar a Río, gracias a la recomendación de una amiga, Maro, de Latinoamérica, vinimos a conocer las playas de un bonito parque, no recuerdo el nombre. Grumari, Parque Grumari, playas Grumari. Vinimos a desayunar acá antes de llegar a Río porque, bueno, sí iba a ser medio largo, teníamos hambre. ¿qué preparaste? Mi desayuno preferido, café con tostadas con palta y tomate, queso y tomate. Había tomate, así que tomate para todos. Bueno, y esta es la vista de la playa. Desde la playa de Grumari tomamos el camino costero, bordeando las hermosas playas de Río con su mar azul intenso y sus morros alrededor. Así nos recibió Río de Janeiro, manejando por este paisaje hermoso y por una avenida muy fluida. Ya entramos literalmente a la ciudad de Río. Yo estoy súper emocionada porque hacía rato que quería conocer esta ciudad. Y bueno, ahora nos agarró un poquito de tránsito, justo hay una demora, pero veníamos súper bien haciendo costa, después nos metimos por el túnel y ahora, bueno, como les digo, está un poquito trabado, pero según marca el GPS son 9 minutos de demora y ya enseguida llegamos al punto que es un estacionamiento en una laguna que estamos yendo a parar. Y en esta avenida por la que estamos transitando hay un carril que es exclusivo para motos, que es ese que está ahí en el medio. Esto hasta ahora no lo habíamos visto en ninguna ciudad, que el carril de las motos sea el del medio, pero me parece que está muy bueno que tengan marcado por el sector que ellos tienen que ir. Y ahora sí, acabamos de llegar a la ciudad de Río. La verdad que lo que pensábamos que podía llegar a salir mal, salió bien. Había tránsito, pero no tanto. Ya al venir a un lugar tan grande, lo que hacemos es poner en el GPS dónde ir. En vez de ir a buscar estacionamiento, ya habíamos marcado un estacionamiento que sabíamos que es relativamente tranquilo, que se puede dormir, que es barato, porque nos cobran 18 reales la noche. Pagamos por anticipado 3 noches, 4 días, es lo que pensamos el tiempo en el cual pensamos recorrer todo Río. Estamos en un punto relativamente estratégico, por así decirlo. Estamos muy cerquita del Cristo, de Copacabana, de Ipanema, de la playa Urca, que es donde pensamos hacer ahí como todos los recorridos. Y donde quede un poco más lejos, vamos a animarnos a tomar algún bus. Vimos que hay una especie de subte, no sé si acá se llama subte. Creo que metro decía. O metro, no si va por abajo, por arriba, la verdad que no sabemos nada. Vamos a empezar descubriendo Río y aprovechando este sol por la playa Copacabana. Acompáñame.
Bueno, y para que yo voy a mostrar dónde estamos estacionados. Este es el estacionamiento que está frente a Lagoa Freitas. No sé, sí, bueno. Es un lago que está súper lindo, ahora me voy a acercar también para mostrarlo. Está bastante bueno, había 2 estacionamientos que marcaban, uno acá, uno allá, leyendo los comentarios buenos y malos de los dos. Allá hay un helipuerto, donde se escucha mucho el ruido del helicóptero al despegar. Acá se escucha un poco la avenida, de noche va a haber mucha menos gente. Estacionamos con la cola, que es la habitación del motorhome, hacia la laguna y dormiremos lo más tranquilamente posible. Bueno, hay chicas acá haciendo picnic, hay también alquiler de carritos, vemos que hay kayak, bote, está muy lindo este lago acá en plena ciudad, los edificios allá de fondo, los morros, El helicóptero. Y ahí hay un helicóptero que confirma lo que comentaba Mauri, de que del otro lado está el helipuerto. Estamos caminando para la playa. ¿Cuántos kilómetros son, Mauri, más o menos? Estábamos cerquita, pero no vi cuántos kilómetros. 1. Bueno, no se sabe. Pero vamos a aprovechar para ir caminando, que está súper lindo todo. Estamos en la playa icónica de Ipanema. Está bastante concurrida de gente. El mar bien celeste, pero bastante revuelto en el día de hoy. Vimos que acá en la playa hay mucha venta ambulante. Vimos que venden queijo, camarones, remeras, bikinis, artesanías. Bueno, de todo. Ahí está Mauri, estuvimos sentados un ratito contemplando un poco el mar, viendo un poco la playa. Y ahora vamos a seguir caminando para Copacabana. Continuamos paseando por la costanera de Ipanema, donde observamos variados puestos de artesanías. Aprovechando disfrutar del calor de la tarde y la playa, Mauri se metió al mar para refrescarse. Bueno, ¿cómo está el agüita? Agitada. Apenas entraste rompe todas las olas, pero después se puede llevar. Decidimos quedarnos en Ipanema. Como vieron, Mauri se metió recién a la agüita. Está por caer el sol y me parece que acá es el point del atardecer, porque estamos viendo que está yendo para atrás de las montañas y está toda la gente, voy a mostrar, ahí reunida esperando el atardecer. Así que en Copacabana la vamos a dejar por otro día. También nos compramos unas cervecitas para disfrutar la tarde y relajar un poco después de tanta ruta que venimos haciendo. E hidratarse. La mejor decisión que pudimos tomar fue quedarnos a ver el atardecer en la playa de Ipanema. El cielo fue cambiando de colores entre amarillo, naranja, rosa y violeta, mientras los mismos se reflejaban en el agua.
lindo día en Río. Hoy salimos a caminar otra vez por la costanera de las playas de Ipanema. Ahora estamos en Copacabana y estamos yendo rumbo hacia el Pan de Azúcar que está ahí de fondo. Vamos a hacer el ascenso en el día de hoy y a recorrer un poco también lo que es el barrio Urca. Ya habíamos tomado cafecito antes de salir, pero nos vinimos a este kiosquito del centro a desayunar algo más, a comer algo. Elegimos Joel presunto con queijo y Hamburger de forno. Vamos a probarlo. Obrigado. Nos gustaron mucho los salgados que probamos y nos recargaron de energía para seguir la caminata del día. Estamos caminando ya por las calles del barrio Urca. Hay edificios muy bonitos, como por ejemplo el que tenemos acá de fondo, que lo que estamos viendo es que es el Museo de Ciencias Naturales. Dice que la entrada es abierta, pero nosotros vamos a seguir de largo. El plan es ir a hacer el Cerro Pan de Azúcar, conocer la playa Vermella. Así que hoy no vamos a llegar con el tiempo. No hay tiempo. Y creemos que... Mañana tampoco. Que no, que con la estadía que tenemos programada acá en Río, este museo no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, hay muchas alternativas. Está muy buena la ciudad, todo lo que venimos recorriendo nos está gustando mucho. Así que bueno, seguimos para el Pan de Azúcar. Llegamos a la playa Vermella, es esta que tenemos acá enfrente, con el Pan de Azúcar ahí adelante, y acá al lado este otro cerro se llama Cerro Urca. Y vemos ahí cómo pasan los teleféricos de un morro al otro. Recién estuvimos averiguando las opciones para subir al Cerro Pan de Azúcar. El tramo completo en Bondiño, en el teleférico, es de 185 reales. Y esto implica 2 tramos de subida, primero al Cerro Urca y después al Pan de Azúcar propiamente dicho. Hay otra opción, ¿Qué es la que estamos haciendo que es la que estamos haciendo, por eso estoy un poco agitada, que es hacer una trilla, un sendero sería, por el Morro Urca, por este cerro, y llegar a la primera base, que llegaría el teleférico, pero caminando y de forma gratuita. Así que es un muy buen point porque parece que ya desde acá hay una vista excelente. Y ahora cuando estemos en el morro allá arriba, vamos a averiguar cuánto es el costo para hacer el segundo tramo, que sería llegar al Cerro Pan de Azúcar, que tenemos en principio intención de hacerlo, así que vamos a ver si ya podemos adquirir el ticket desde ahí arriba. Bueno, ahí recién en el cartel vimos que son 900 metros en subida, con un desnivel de 200. Y otra cosa interesante que decía en el cartel es que estos 2 cerros son monumento natural. Si te gusta caminar, te recomendamos subir por el sendero, ya que es un área natural donde pudimos observar mucha vegetación, aves y monos.
nos habían dicho que se podía avistar monos. Ahí está saltando, perdón, pero y ahí lo estoy filmando saltando. súper simpatiquito. Apareció nomás. Llegamos a un primer mirador. Hay una vista muy copada desde acá. Se ve hasta el aeropuerto allá de fondo. Después de media hora de caminata, llegamos al Cerro Urca, desde donde se obtiene una vista panorámica muy bonita de Río de Janeiro y una vista al Cerro Pan de Azúcar espectacular. En el cerro hay locales de venta de productos, comida y bebida. Adquirimos nuestros tickets para el Bondiño y muy emocionados fuimos a embarcar. Ya embarcamos para subir al Pan de Azúcar, ya está por salir. Es un bondiño muy grande, ahí se ve que somos un montón de personas. Traen como 60 personas acá arriba. El Bondiño Pan de Azúcar es el primer teleférico de Brasil y el tercero del mundo. Su construcción comenzó en el año 1910 y se inauguró el primer tramo en el año 1912. El nombre popular de Bondiño se debe a la similitud de los mismos con los tranvías que circulaban en aquella época por la ciudad de Río de Janeiro. Bueno, desde esta perspectiva, acá ya en el Pan de Azúcar, tenemos la vista al Cristo, allá bien de fondo, vista a la playa Vermelha, vista a las otras playas de allá que son Copacabana e Ipanema. Así que es una vista panorámica muy muy linda. Acá hay otras islitas que desconozco el nombre, pero está lleno de islas. Y entre tantos puestitos de venta, Mauri, ¿con qué te tentaste? Azaí. Es algo típico. No sé bien qué es el azaí. Creo que es una fruta, ¿no? Que le hacen como helado y te permiten ponerle cosas. Yo elegí granola, chocolate, fruta, bueno, de todo un poco. A ver, mostralo. Está por todos lados. Está rico. Todo el mundo Recién lo probé y me gustó mucho. Bueno. Nos subimos nuevamente al Bondiño, esta vez con dirección Embajada. Y acá está en la exposición el primer Bondiño del año 1912. Y este es el segundo Bondiño, pequeño tranvía, es la definición de Bondiño, que este funcionó hasta hace muy poco, hasta el año 2008. Es importante aclarar que si subís caminando hasta el Cerro Urca, el mismo para bajar caminando tiene un horario de cierre, y en este caso la única opción que queda para bajar es en el teleférico.
Llegamos hoy si bien temprano, son las 7 menos 20 de la mañana. Nos estamos tomando el metro para ir a la estación del tren del Corcovado, del Cristo Redentor. Y miren qué copado el sistema para pagar el metro. Se supone que apoyo la de crédito. Pasaron las tarjetas directamente y ya estamos listos para embarcar, para ir a la terminal rumbo Largo do Machado. Para resumir un poquito cómo llegamos hasta acá, ya estamos en el tren yendo al Cristo. Nos tomamos el metro hoy, como vieron a la mañana, que el metro lo pagamos con la tarjeta de crédito directamente aproximando en el lector. Y nos bajamos en la estación Largo do Machado y desde ahí teníamos dos opciones: o tomar un bus que nos trajera hasta la estación o caminar 2 kilómetros. Como no vimos la parada del colectivo, no sabíamos bien cómo se pagaba, decidimos caminar, así que bueno, fue una caminata linda también por toda una avenida y llegamos al tren. Así que acá pagamos 98 reales Cada uno el tren, ida y vuelta y la entrada al Cristo. Todo incluido. Todo. Tengan cuidado porque antes de subir al tren, antes de entrar a la estación, nos ofrecieron subir en bus por un precio en teoría promocional y era más caro que hacer el circuito en tren. Así que ojo con eso, pero bueno, ya estamos contentos, ya estamos subiendo al Cristo. El recorrido del tren eléctrico es a través del bosque urbano Parque Nacional de Tijuca. Fue el primer ferrocarril electrificado de Brasil, inaugurado en el año 1884, y es más antiguo que el Cristo, ya que el mismo transportó durante 4 años las piezas de este monumento. El monumento al Cristo Redentor es un símbolo de la ciudad de Río de Janeiro, la típica postal de la ciudad, y fue elegido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Nos sentimos muy felices por poder conocer este magnífico ícono de Río y de Brasil. Las vistas desde la cima del cerro a la ciudad de Río de Janeiro son perfectas e impresionantes. Te recomendamos que vayas con tiempo para poder disfrutar de los diferentes puntos de los miradores y con paciencia para poder obtener una buena foto con el Cristo, ya que el lugar se llena de gente. Después de pasar un buen rato en el Cristo, seguimos caminando por las calles céntricas donde observamos edificios y construcciones antiguas, rumbo al barrio de Santa Teresa. Bueno, salimos del Cristo, nos vinimos caminando hacia el barrio Santa Teresa. Hay varias cosas para visitar. Una de ellas son las escaleras de Celerón. Escaleras de Celarón, que creo que estamos a la vuelta. Ahora estamos a la vuelta, venimos a ver ese hermoso mural de Goofy que nos llamó la atención. Bueno, contar un poquito cómo fue nuestra experiencia en el Cristo. Tratamos de ir lo antes posible para no agarrar tanta gente. La verdad que igual había mucha gente. Muy concurrido. De todas formas, cuando salíamos llegaba cada vez más gente y había mucha fila para subir. Nosotros por lo menos
Al tren subimos sin fila y cuando bajamos vimos que había una larga espera, así que la recomendación sería ir temprano. Como todas las atracciones turísticas, creo, acá en Río, la recomendación es ir al primer horario que abre, porque después se llenan. De todas formas, bueno, nos pasó que arriba estaba muy concurrido, bastante difícil sacarse la típica foto, pero pudimos, la gente igual muy tranquila. Así que bueno, ahora seguimos con este paseíto y vamos a estar yendo a las escaleras, como dijo Mauri, y después a otros puntos más. La decoración de la escalera fue realizada por el artista plástico chileno Jorge Celarón y es considerada una obra viva y mutante revestida de piezas de cerámica de diferentes colores y diseños. Es un punto muy turístico. Nosotros llegamos en hora pico, por lo cual decidimos continuar nuestro paseo para después volver más tarde. Seguimos el circuito por los Arcos de Lapa. Estos grandes arcos blancos forman parte de la construcción de un acueducto realizado en el siglo XVIII para subsanar el problema de falta de agua en la ciudad de Río de Janeiro. Muy cerquita de los arcos se ubica la Catedral Metropolitana, la cual tiene un diseño arquitectónico muy llamativo. Es muy interesante ingresar en su interior y observar sus vitró coloridos. Continuamos caminando un poco más y llegamos al Real Gabinete Portugués de Leitura. Su acceso es gratuito y es una biblioteca hermosa de película digna de conocer. Merecido descanso después de tanta caminata, nos sentamos a tomar una cerveza acá en una callecita que está a la vuelta de las escaleras del Celarón. Hay una onda de barcitos y bueno, vamos a descansar un poco y después volvemos a casa. Bueno, la porción de empanadas vino bien servida. Yo pensé que iban a ser más chiquitas. Demasiado bien. Con picante, con todo. Volvimos a las escaleras de Celarón y disfrutamos muchísimo el paseo. Típica boludez que se hace acá en las escaleras del Celarón, tirarse tipo de tobogán. Bueno, vamos a aprovechar también acá en las escaleras a tomar una caipirinha y varios puestitos. Primera vez en Brasil que tomamos caipirinha. Vamos a probar la caipirinha brasilera. Melhor caipirinha da escadaria Celarón. Buena. Caipirinho. Muy bueno. Y ahora sí estamos terminando la tarde de la mejor manera que se podía. Volvimos a las escaleras De Lima. y degustando una típica caipirinha brasilera. Y en los mosaicos vamos encontrando rastros argentinos. Acá hay uno de Santiago del Estero, Mendoza, Argentina. Bueno, hay de todo, de todos azulejos de todo el mundo, de cosas, de cantantes, de lugares. Está muy interesante.
Y acá entre todos los músicos encontramos a Huracán, El Lobito y a San Lorenzo. Los han colocado en el mismo mural, no sé si por la rivalidad o por qué, o fue casualidad. Y acá encontré los azulejos de Boquita. Hay 3, me encanta. Celarón vivía en lo alto de la escalera. Comenzó colocando azulejos en el sector de su casa y luego se comprometió con su obra y continuó decorando la escalera completa. Se hizo conocida su obra y fue recibiendo regalos de azulejos de todo el mundo que hoy revisten gran parte de estas escaleras. Terminamos nuestro recorrido por Río, ahí ya Mauri preparando el mate para salir a la ruta. Realmente es una ciudad que nos encantó, ¿no? A vos es lo que veníamos comentando, ¿no? Demasiado linda. No sé si nos faltaron días, ¿no? Como que nos gustaría quedarnos un poco más, pero bueno, estamos con esta onda de seguir rumbo norte. Brasil nos da un país extenso, con poco tiempo, una estadía de 6 meses, si todo va bien los renuevan, así que bueno, en 6 meses hay que recorrer todo Brasil. Tener que llegar al norte. Queremos llegar con tiempo de sobra para poder cruzar a Venezuela, ese es el plan, así que chau Río. Quedará quizás para otra oportunidad volver porque nos encantó, hay así que bueno, hay muchísimas cosas, como toda gran ciudad, las opciones son infinitas, así que bueno, pero para conocer unos días también, si vos estás pensando en viajar a Río, hay circuitos que se pueden hacer en pocos días como hicimos nosotros. Creo que una semana sería como el tiempo. Una semana sería un tiempo... Bien, no sé, bien. Pero bueno, un fin de semana largo también podría ser, sí. Como es lo que, digamos que entre comillas, lo que hicimos nosotros. Y estuvo muy bien también. Así que bueno, nos vamos ya para hacer ruta rumbo a Arraial do Cabo. Gracias por quedarse hasta el final del video, compartir este hermoso recorrido con nosotros. Los esperamos en más videos. Que nos dejen un comentario, se suscriban si todavía no lo hicieron. Chau, chau. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.